Continuamos en directo, sintonía de mi Asturias, sintonía de la radio que te cuenta las cosas de forma diferente. Quedan 23 minutos para 1 de la tarde, seguimos en directo. Como les decía, nos vamos hasta Madrid, que allí nos espera Nicolás Parrondo. Nicolás, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal, hombre? ¿Todo bien? Buenos días. Buenos bueno, días, buenos días. Por lo menos hace sol. Bueno, hace sol y seguro que en Madrid gente por todas las esquinas. A tope. Claro. Madrid, yo no sé esta mujer lo que ha hecho, pero nos ha puesto Madrid a tope. Dicen que sacará mayoría absoluta, Parrondo. Pues gracias a Dios, porque la basura que nos dirige España, entonces... por lo menos los madrileños podemos levantar la cabeza un poquito. Pues sí, sería importante. ¿Cómo ves, sí. Aunque luego te hablaremos de otros temas, cómo ves mañana el Madrid City, tú que eres madridista? Bueno, el Madrid es único en el mundo. Lo que ocurre es que el tipo catalán vendrá con mucha rabia y con mucha impeto, porque como los colores de España no los pueden ver, pues entonces vendrán con mucha rabia, pero tendrán que morir en la cuneta. Tienen buen equipo también, ¿eh? Quizás sea ahora mismo quizás sea la final anticipada de esta Champions, ese Madrid City. Pero bueno, veremos a ver. El Madrid tiene que jugar tranquilo y eso, y incluso le podemos ganar allí también, porque el Madrid gana en cualquier lado. Pues sí, la verdad que... Entonces, el estadio está a tope. Estaba hablando ayer con el chofer de Florentino y me dijo que no quedaba la entrada, que estaba a tope el estadio. Sí. Y bueno, pues el Madrid. Entradas. Antes decían que era el equipo de Franco que ganaba, ahora no está Franco y ya sigue ganando. Y gana más que con Franco, sí, aquello que se decía de las Copas de Europa blanco y negro, ¿eh? El Madrid no hace falta meterle al árbitro sobre nervioso como hacen los catalanes. Entonces... vamos a ver si les machacamos otra vez y para que sepan lo que es España y lo que es el Madrid. A ver si hay suerte. Mañana estaremos en el Bernabéu disfrutando del fútbol, a ver si hay suerte, pero ahí estaremos. Y luego ya sabes, hay que estar en casa Parrondo con picos por lo menos. Eso ya sabes que está hecho. Nicolás, te llamaba porque hay mucho malestar en el medio rural, tú eres buen conocedor, hay mucho malestar con las políticas que se siguen. Esas políticas que han llevado a la ruina. Ahora se hablan de una nueva bajada del precio de la leche que quiere promover Central Lechera Asturiana, de los lobos, pero, pues ya sabemos lo que ocurre. Teniendo esta carroña que tenemos que quieren llevar al país como a tipo Venezuela, comer un trozo de pan duro, pues que sigan metiendo la papelitita que la sigan metiendo y punto, y nos vamos todos al garete, porque además hay una cosa que está muy clara: esta toda carroña comen a cuenta de los que trabajamos. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Claro. Y yo ya se lo dije muchas veces que hay que salir a la calle y quemar a esta gente, hombre, porque es que nos llevan a la ruina total, porque es que no saben ni dónde tienen la mano derecha. Pregúntale a Chenique lo que es un ternero o levantarse a las 5 de la mañana a ordeñar las vacas. Pero Parrondo, ¿no te apena que cuando llegan unas elecciones, como ocurre ahora, estas elecciones autonómicas, la gente, estos políticos que no se acuerdan de los pueblos en 4 años y ahora vayan a pedir el voto y a decirles todo lo que van a invertir? Pero este carroñero que coge la basura del cubo, la basura, lleva 5 años mandando y ahora dice que va a hacer 1.000 y pico viviendas. Sí. No, 1.000 y pico, 17.000 viviendas. ¿Qué encontró? El dinero del suegro que tiene muchos sitios de maricones aquí en Madrid. A él le da igual arruinar el país. Es que es de risa, hombre, es de risa. Pero lleva 5 años mandando y llevaba a España a la ruina y ahora hace viviendas. Pero mira, Parrondo, si volvemos la vista atrás, tú que tienes más edad que yo, ahora nos hablan muchísimo, se le dicen a la boca hablándonos de viviendas sociales. Hablan muchísimo de que todo tiene que ser público, la sanidad, la educación. Mira que han criticado a Franco y resulta que estamos volviendo a los tiempos de Franco. Viviendas, nadie hizo más vivienda pública que Franco, pero con una diferencia, que había trabajo. Franco hizo viviendas para los pobres a punta pala
Claro. Para que durmiera en un pisito, en que fuera un pisito normal, pero Sí. era un pisito y lo pagaba con 3 pesetas. Pero es que un pisito ahora de nada es imposible pagarlo. Claro. Y que se la escalera, y que se la vivienda, y que se la basura, y que se el agua, y que se la luz, y que se un cuento. Y dice, bueno, pues tendré que verme debajo de un árbol por ahí, porque esto es como decir imposible, hombre. Eso está claro. Esto es. Quiero también comentar, porque vi algunas cosas por ahí en redes sociales que no me gustaron, de algunas personas, y quiero comentar, porque es así, y así lo siento. Si no, sabe Parrondo que si tuviese que decir lo contrario se lo diría a él sin ningún problema. Algunos no acaban de entender que ha hecho más Parrondo por Asturias que muchas personas. Parrondo es un embajador diario Mira, de me voy a Asturias. poner en la parte tierna. Pido perdón a cualquiera que se le saque un animal Sí. de él, o una ganadería, eso, porque Sí, a una mí fotografía el paisaje, sin ninguna mala intención, el obviamente. paisaje asturiano me gusta, y tengo mucho ganado en Asturias, y tengo muchas fincas que no me hace falta para nada usarles a ellos, pero como vi creo que incluso me confundí, que era un paisaje allí cerca de Cadalego, Sí. digo, joder, vaya finca más guapa, y la vaca está haciendo ahí eso. Y tal, no, es que Parrondo viene por aquí, por Asturias, y viene a ver quién le invita en los restaurantes, y a ver si se puede llevar algo, eso. Dígale, oiga, ¿usted tiene lo que tienen los hombres? Pues preséntese. Yo ahora estoy lesionado, pero yo cada nada voy a Asturias. Entonces venga usted, hable conmigo directamente, se tiene lo que tiene un hombre, y entonces digámoslo usted a la cara. Y le sigo diciendo, le pido 1000 perdones a ese señor que dijo que no quería que le sacaran las vacas. Perfecto. Y digo, bueno, pues perdón, hijo. Pues dicho está. Claro, Que era lo que no le gustó que sacase la foto, es de él, no pues lo bueno, volveré a hacer, claro, y pues está. sacando las mías me basta. Pues- Pero, porque además no es que sean las mías, es que yo, mi hermana en Faidal tiene Sí, lo sabemos, 180, sí. mi hermano en el Faidal tiene 160. Entonces, Sí, está claro. las mías que no puedo decir dónde las tengo, porque igual me las roban. Ya, está claro. Nicolás. Y entonces no hace falta. Yo de esto, mira, de esto paso más. No merece la lo pena, que hice no yo por merece la Asturias pena. del campano, de la fiesta vaqueira, del queso Del Carrabes, queso, ese, y de comprar. Ahora mismo, pues por ejemplo, mira, tengo el carnicero en Tineo y en Belmonte, que Sí. les pregunten a ver qué pedidos hace. Las Sí. fabas de la Salense de Cornellana, que le preguntan a las fabas que le pide Parrondo, o los chorizos de Alta Sierra, o los otros. Correcto. Esos son 4 mamones que nunca... Yo creo que son hasta cornudos, o yo qué sé, están quemados con la mujer o con la familia, y por eso tanto el día... Es que yo... Trabaja y déjate de historias, porque que Parrondo ya viene de vuelta, y no me meto en su vida para nada, y lo demás, sobre todo. Vamos a vivir la vida en paz. ¿Sabes lo que te digo? Por favor, que hoy ha muerto un gran amigo mío, un vecino, y se cayó allí en la puerta, Ramón García Parrondo. Lo encontraron muerto en la puerta, el hombre, esta mañana, que tenía la mujer enferma en la cama también. Vaya por Dios. Y le mando un pésame de aquí, un gran abrazo, porque era una gran persona y un gran vecino. Pues nos unimos Y a esas condolencias. Y a ese vecino. lo demás sobre todo. Lo demás Es secundario, al final. Es que Parrondo Madrid. Parrondo Madrid. Parrondo Madrid da trabajo a muchas personas, muchas Tú de lo ellas sabes, que asturianas. Parrondo Madrid es un señor. Y Parrondo en Madrid se sienta con Florentino, y con Rey, y con Cascos, y con el otro, y con Feijóo, y con Rajoy, y eso, y por eso, claro, la envidia, pero déjense de la envidia, hombre, déjense de la envidia, y déjense de a ver cuándo meten la papeletita para que haya personas que saquen la cara por ustedes. Esa es la única manera de cambiar esto, Están en Parrondo. la ruina, hombre. Esa es la única manera. Es la Cuando única se manera. mete la papeleta. Es que meten la papeleta. Sí. Aquí vino el de la chaquetita roja, el maricón de mierda. Si Me cago en metemos Dios. la papeleta equivocada, esto no cambiará. Ay, Nicolás, Dios que se me mío, va el tiempo. Dios mío. Un abrazo muy saludo, fuerte y gracias por saludo a atendernos. Asturias, es mi vida,
y los que son amigos míos saben quién es Parrondo y nada más. Los demás sabrán todo. Dicho Los queda. demás, Cuídate mucho, Nicolás.